se reactive con la remodelación de la Casa de la Cultura de Sogamoso. Una campaña de Colarra Cultura primero. Estamos en mora. Estamos en mora de... Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el programa La Hora Cultural. Tenemos un gran invitado en el día de hoy, es el doctor Fermín Barrera. Muy buenas tardes, Fermín. Buenas tardes, Fernando, y a todos los oyentes, y prácticamente habría que decir hoy también, no televidentes, pero las personas que nos ven y que nos verán en el futuro, porque es que además también queda grabación. Sí, señor. Bueno, cuéntenos cómo ha sido su trayectoria. Todo el mundo lo conoce aquí en Sogamoso. Usted fue candidato a la alcaldía, fue secretario de Educación, ha tenido muchos cargos aquí en la alcaldía y a nivel nacional. Entonces cuéntenos algo de historia, de su recorrido, porque este es un programa netamente cultural, entonces usted hace parte de la cultura, Fermín. Gracias, Fernando. Pues yo soy un sogamoseño orgullosamente chibcha. Tuve la oportunidad de vivir en Francia, en París, durante muchísimos años. Mi periplo empezó desde que yo estaba en el grado 11, aquí en el colegio integrado, yendo a Francia en mis vacaciones. Una vez que terminé mis estudios secundarios, ingresé a la Universidad Nacional, estuve varios semestres y después me fui para Francia, esto ya hace 35 años, Fernando. Hice absolutamente todos mis estudios universitarios en Francia y hasta que me gradué con mi doctorado en política pública en el área de la sociología política, y pues ha sido, digamos, parte de mi formación académica. Y en lo que tiene que ver con ya la parte propiamente dicha profesional y política, empecé en el año 2007 como candidato a la alcaldía de Sogamoso por el Polo Democrático. En ese momento el Polo Democrático era un partido casi recién fundado, apenas tenía 3 años de existencia el Polo Democrático, y ese año fue muy particular porque tuvimos que tomar medidas de extrema seguridad, habida cuenta que fueron los años 2005, 6, 7 y 8 donde más se produjeron en Colombia falsos positivos. Entonces estuvimos incluso amenazados en esa campaña, nos tocó tomar una serie de medidas de cuidado personal, de seguridad, pero ya pues digamos en lo que pudimos hacer propiamente dicho en la ciudad fue abrir un espacio hacia un estilo de hacer política y una diferencia en cuanto a los que venían manejando la ciudad hasta ese momento. Después hice un break, un paréntesis, me volví nuevamente para Francia, y en el 2011 volví a ser candidato a la alcaldía, ya en ese momento por AICO. Había cuenta que yo tuve un retiro, hice una pausa en el Polo Democrático cuando Petro se fue. El Polo Democrático, nos fuimos un número de personas bastante grande. Entonces en el 2011 fui por AICO a las elecciones, y en ese momento, en el 2011, hicimos la alianza con Miguel Ángel García Pérez, que fue el candidato liberal, y obtuvimos el 29 de octubre del 2011 34.000 votos contra 12.000 votos que tuvo nuestro contrincante Cristóbal Rodríguez en ese momento. Y a partir del año 2012, o durante el año 2012, mejor, fui secretario de Educación y Cultura. En ese año, en el plan sectorial de educación, hice algunas propuestas, como fue la construcción del megacolegio integrado nuevo, que ese colegio lo conseguí yo con una gestión que hice con la empresa Argos de Medellín y el Ministerio de Educación. Y también en ese año logramos que se empezara a ver la Secretaría de Cultura, a gestionar la Secretaría de Cultura. En ese año propuse en el Plan Sectorial de Educación que Cultura no fuera una pequeña oficinita en la Secretaría de Educación, sino que fuera una verdadera Secretaría de Cultura, cosa que se hizo años más tarde en el gobierno de Sandro Pontía en el 2016. Incluso en ese año 2012
tuvimos bastantes discusiones con el presidente del consejo en ese entonces, Sandro Condía, digamos, discusiones sanas en el sentido de que si debería ser una secretaría o debería ser un instituto. Finalmente en el 2016 se creó la Secretaría de Cultura y hasta hoy, digamos, ha venido abriéndose un espacio importante en la ciudad y con un grupo hoy de escritores y de personas que pertenecen al sector cultural, estamos, digamos, en esa lucha porque la Secretaría de Cultura tome la verdadera relevancia que debe tener en unos procesos de transformación cultural en todos los sectores de lo que requiere la ciudadanía y, pues, obviamente, nuestro departamento y nuestra provincia de Sogamoso. Bueno, aquí hay un caso que se queja mucho, porque yo he entrevistado bastantes jóvenes que son artistas de aquí de la ciudad de Sogamoso y les dan muy poca participación a ellos. Ellos se quejan de que no les dan participación y prefieren los artistas nacionales o internacionales a darles participación a los nacientes de aquí de Sogamoso. Entonces es una cuestión que siempre ha existido y ellos están luchando porque les den más participación en los eventos que realizan aquí en Sogamoso. Precisamente, Fernando, en el 2012, cuando yo llegué a la Secretaría de Educación y encontré pues, que cultura era un pequeño apéndice, como les conté, era una unidad de cultura con un presupuesto absolutamente ridículo en la época, como de unos 9 a 10 millones de pesos, una cosa absurda. Entonces, desde ahí nos propusimos crear la Secretaría con el objetivo realmente, dos objetivos concretos, Fernando, que pues veo que no se han plasmado en este momento, pero sin embargo ese está en proceso. Uno es que esa Secretaría fuera una Secretaría propia con unos recursos propios y unos recursos importantes. Yo creo que hoy la Secretaría de Cultura de Sogamoso, su presupuesto debe estar por el orden de un poco más de 1.000 millones de pesos. De pronto me equivoco, pero debe estar por encima de ese orden. Fuera obviamente de lo que hagan el secretario, el alcalde y demás autoridades en materia de gestión. Y el segundo punto que me preocupaba era la infraestructura cultural. La infraestructura cultural no solamente traducida en edificios, traducida en infraestructura de cemento, sino la infraestructura cultural que es la que requiere las artes y las letras. Y sobre todo algo muy importante, porque hay que decirle a la gente que una persona entre sus 6, 7 años y los 14, 15 años, el comienzo de la adolescencia, forma su vida para el resto de su vida, estructura su vida y se estructura en dos aspectos, que es lo que yo siempre digo en mis charlas, en mis conferencias, que hago con mi fundación. Ahorita les hablo de mi fundación, y mi preocupación es que las personas en esa edad, entre los 6 y los 14 o 15 años, aprendan dos cosas importantes. Una, lo que tiene que ver con el aprendizaje de lectura y escritura profundamente. Un chico o una chica que entre los 6 y los 14, 15 años aprende a leer muy bien y a escribir muy bien, aprende a entender y a comprender en el sentido de comprensión del concepto weberiano, aprende a comprender la sociedad, a ser parte de la sociedad y a dar soluciones a la sociedad. Y cuando yo hablo de infraestructura cultural es por esa razón. Cuando uno revisa el aspecto educativo de una persona, hoy hay una discusión muy importante en Francia, una organización a la cual hago parte, sobre el rol de la cultura y el rol de la educación. Y hay algunas personas que nos inclinamos por el hecho de que le demos un rol importante hoy a la cultura, no solamente traducida en los bienes culturales artísticos, ¿sí? La música, la danza, todo lo que contempla lo humano, que es importante, sino también la estructura de la formación
cultural de una persona, que es lo que hace que finalmente, eso demuestran varios sociólogos franceses y europeos, entre ellos Pierre Bourdieu, que demuestra que lo que hace que una persona triunfe o fracase en la vida, hay veces tanto afectivamente como profesionalmente, es su nivel cultural, más que su nivel educacional. Una persona en términos educativos puede tener 10 o 15 o 20 doctorados y postdoctorados, títulos, pero culturalmente, estructuralmente, cuando una persona no está formada en un proceso cultural, va a ser compleja su vida, tanto su inserción afectiva en familia, como creación de familia, como profesional. Y es que es muy importante por lo siguiente, porque el debate que se da hoy en términos culturales en Francia y en otras partes de Europa es que la familia, y la pregunta es, la familia, cuando le transmite por genética social a sus hijos y a sus hijas una experiencia de vida y una formación, esa familia está recibiendo, o el padre de familia está heredando, socialmente hablando, por supuesto, una educación o una cultura. Yo me atengo más a lo que tenemos que ver con el estudio hoy, que la persona deja mucho más una cultura que una educación. Por ejemplo, Pierre Bourdieu, sobre esa base, se trabaja muchísimo el capital cultural, social, económico y simbólico, que son los 4 grandes capitales que fundamentan la estructura y el tronco común de lo que se llama hoy cultura como tal, tanto societal, a nivel social, como individual y familiar. Y culturalmente, fíjese, Fernando, que uno va a una casa, yo soy de los que voy a una casa o a un apartamento e inmediatamente busco dónde está la biblioteca. Casi la mayor parte de lo que voy no lo encuentro. Ahora son en los cuartos. Entonces, fíjense que hoy tenemos una tendencia y una facilidad de decir, es que no hay biblioteca física porque en el celular y en lo digital está todo, y estamos profundamente equivocados. No solamente una biblioteca es el aspecto simbólico del número de volúmenes y libros que usted ve en una casa, la calidad de esos volúmenes o libros que estén en la casa, sino lo que implica el hecho de que usted tenga a mano un libro, que es diferente buscarlo por una página o de manera digital. Y eso me preocupa, ¿por qué razón? Precisamente en el año 2011 nosotros hicimos una campaña desde la Secretaría de Educación y Cultura en la época, que buscábamos llevar la lectura a todos los sectores de la población sogamoseña, al sector rural. En el año 2014, incluso yo hice una 2014-15, hice una campaña en Sogamoso para crear la biblioteca de la cárcel, y hay una biblioteca en la cárcel. Yo alcancé a recoger casi 4.000 libros donados. Pusimos varios sitios en Sogamoso donde la gente donaba sus libros. Y es muy importante porque es que finalmente la lectura es el primer alimento de las estructuras mentales de una persona, y es lo que hace que tenga una fortaleza o una debilidad en términos culturales. De ahí los conceptos que estudia Bourdieu y toda esa sociología, que hay una sociología muy importante que estudia la sociología de la cultura. Entonces, ese parte de ese capital cultural, económico, social y simbólico del cual habla Bourdieu, ese cultural que se divide en varias ramas, uno de los aspectos fundamentales de ese capital cultural es la lectura. Entonces, si su merced le enseña a su hijo o a su hija a leer a temprana edad, a escribir muy bien, cuando llega a los 14, 15 años, lo de menos es que se preocupe por qué carrera va a estudiar, porque la carrera que estudie va a ser exitosa. Entonces, el otro aspecto, para volverme un poquito atrás, para terminar la idea de la cual recogí para explicar qué es lo que decimos nosotros en nuestras conferencias e incentivamos a los padres de familia, es que sus hijos escojan o un deporte
o una formación cultural. Fíjense, no sé que por ejemplo, entonces ahí sí vienen las artes, ahí viene la música, la literatura, las danzas, y fíjense que los jóvenes que se centran en un aprendizaje, en un aspecto cultural, que no necesariamente dejan el deporte y a veces se van por lo cultural, es un equivalente. Son personas que tienen unas visiones diferentes en la vida, unos objetivos diferentes, y generalmente son personas que son bastante exitosas en sus áreas que hagan, pero además con un aspecto importantísimo también, la estructura de lo que uno desarrolla, que es el capital social, comunicativo y cultural. También la comunicación hace parte de la cultura, ¿no? Pero entonces comunicativo y cultural, y es la facilidad de ser persona en la vida, de tener esa capacidad comunicacional. Unas veces dice, esa persona es tímida, esa persona no habla, esa persona es tal, es su carácter, es su personalidad, pero eso viene desde la misma formación cultural de atrás, no educacional. Porque uno puede hacer todo el bachillerato y toda la carrera y puede estar uno atrás del último en el pupitre sin hablar con nadie. Y sin embargo se educa y es profesional, pero otra cosa es lo cultural. Y lo cultural le da una facilidad de inserción y de comprensión del mundo, que no lo da con las personas que a veces no escogen ni ningún aspecto cultural, ni ninguna rama cultural, ni ningún tipo de práctica deportiva, ni individual ni colectiva. Entonces son dos aspectos fundamentales que desde el 2011 nos propusimos, o me propuse el 2012 para acá, y que todavía naturalmente le falta a la ciudad y que tendríamos que concertar en términos de políticas públicas desde el Consejo. Fernando, no esperar que nos hagan las políticas públicas en el Estado Central, en el Congreso, en la Plaza de Bolívar. Desde el propio Consejo Municipal se pueden hacer políticas culturales susceptibles de que sean obligatorias para que cada administración municipal las ponga en práctica y además deje de lado con un propósito común recursos para el funcionamiento de las diferentes ramas de la cultura. En eso hemos pecado un poquito, hoy por ejemplo yo sé que las secretarías de cultura han hecho algunos esfuerzos, vemos hoy como por ejemplo hay reuniones de poetas, hay publicaciones de poetas, de escritores, en algo desde la Secretaría en algo los subvencionan, les colaboran, les ayudan, claro, eso es un aspecto, pero nos falta muchísimo más, que es toda la infraestructura para generar todas las escuelas de formación cultural con recursos propios o recursos que vengan de afuera, pero de todas maneras con recursos que nos permitan realmente hacer esas escuelas culturales de formación cultural, que es lo que finalmente va a redundar, como les digo, sobre la estructuración de la vida de una persona. Sí, aquí casualmente tienen escuelas de formación deportiva y de formación artística, ¿no? He tenido la oportunidad de entrevistar a varios que están coordinando las diferentes escuelas aquí al lado de la biblioteca, donde la actividad ha sido, y he visto buenos eventos también, gracias a estas escuelas de formación. Entonces la invitación para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, para que no se queden atrás. Ahí están las escuelas de formación, acudan, que esto les va a servir para más adelante, puede ser su actividad profesional, ¿sí? O para complemento de su vida, ¿sí? Entonces hagan este esfuerzo en las actividades deportivas, lo que estaba comentando ahorita Fermín con respecto a las actividades deportivas y culturales. Lamentablemente, nosotros estamos en una campaña para que se reconstruya la Casa de la Cultura, porque un gobierno anterior le dio por acabar esas son quejas que han venido y las han transmitido aquí por la emisora, que acabaron con la Casa de la Cultura. Se desaparecieron los libros. Hay algunos libros que los tienen guardados en una casa, que es donde se reúnen casualmente los señores escritores y poetas estos, que están guardando ahí, pero están ya sujetos a que en cualquier momento los saquen de esa casa. Es una señora que prestó esa casa,
para hacer estas reuniones y todo esto. Pero en cualquier momento la sacan y no hay Casa de la Cultura, ¿sí? Entonces es una lucha que se está haciendo. Aquí nosotros estamos haciendo dos campañas. Es una para el Coliseo Alfonso Patiño Rosselli, que está totalmente abandonado, que también fue escenario de varios artistas y todo esto, presentaciones y justas deportivas, ¿no? Y además la Casa de la Cultura, que es lamentable que no la tengamos. Ahorita estamos tratando de reconstruir la administración, porque también no teníamos sede de administración. Hay un proyecto, aún no se ha empezado. Vamos a ver qué continúa. Pues fíjense, Fernando, que hay dos cosas importantes. La primera es que en términos de infraestructura educativa, cultural, perdón, que era uno de mis propósitos en el 2011 cuando fui candidato y estaba dentro de mi programa de gobierno, y fue la razón por la cual hice la alianza con Miguel Ángel García sobre esos aspectos fundamentales. Uno era los megacolegios y el otro era algo muy importante que tenemos que seguir insistiendo, otra vez en materia de infraestructura cultural. Nosotros necesitamos urgentemente una gran biblioteca. Si nosotros tuviésemos una gran biblioteca, primero pues obviamente el edificio, lo simbólico, lo que significa tener una gran biblioteca, nosotros tendríamos un gran número de jovencitos y jovencitas que en su tiempo libre acuden a esa biblioteca con una serie de actividades, ¿sí? Precisamente esa biblioteca donde también podrían funcionar las escuelas de formación cultural, musicales, de danzas, etcétera, etcétera, pero además la gran biblioteca. Entonces, y que es una lucha que hay que seguirse dando, porque hoy sí bien es cierto, presentaron hace 2 o 3 días en un periódico del departamento presentaba una maqueta de lo que podría ser el futuro edificio de la alcaldía de Sogamoso. También es cierto que nosotros deberíamos estar ya pensando no solamente en la maqueta, sino conseguir los recursos necesarios para una gran biblioteca. Pero que no sea una gran biblioteca por salir del paso por allá, llegando yo no sé en qué barrio, marginal o lo que sea, sino en un sitio donde sea representación de la ciudad, pero además Sogamoso es la capital, es el centro motor de 12 municipios más que reunimos casi 250.000 habitantes. 250.000 habitantes, sin contar que tenemos acá un vecino hoy a 15-20 kilómetros de Uitama, que nos parecemos muchísimo, con otros 130.000 habitantes y con otros municipios aledaños de provincia que también suman otros casi 200 y pico. Es decir, que solo la provincia de Tundama, y Sogamuxi somos la mitad del departamento, no solamente en PIB en términos económicos, sino culturales. Y hoy Uitama está haciendo una semana bolivariana de la cultura absolutamente interesante, en la cual nosotros deberíamos tener mucho más participación. Fíjense que somos tan cercanos, pero que no aprovechamos esa cercanía para aprovechar los aspectos culturales y la fortaleza cultural, porque esa semana bolivariana de Uitama podría ser una semana bolivariana de la provincia de Tundama y Sogamuxi, y darle una participación larga, habida cuenta pues que de todas maneras el FIC es un símbolo del departamento, que entre otras cosas, de paso hay que decirlo culturalmente, son negocios en los cuales los recursos que se invierten son unos recursos de a veces prácticamente perdidos, y se volvieron en unos 2 o 3 espectáculos que cuestan a artistas unas millonadas, pero que en realidad a los cultores y a las escuelas de formación cultural del departamento les queda muy poco o prácticamente nada, y la participación en ese FIC es prácticamente nula. De manera que lo primero que hay que hacer de ese FIC es que hay que descentralizarlo, lo han venido descentralizando muy poco, pero sí, por ejemplo, buscar que esa semana bolivariana de la cultura de Uitama se pudiera unir con la de Sogamoso, con provincia de Tundama y Sogamuxi, que seguramente sería un éxito más grande que el FIC, porque aquí el objetivo sería darle la participación a los artistas de base y a todas las escuelas de formación cultural. Entonces eso es lo primero, la gran biblioteca que nosotros necesitamos, eso debe ser urgente.
una alcaldía seria debe tener como un objetivo fundamental buscar los recursos para esa gran biblioteca, que entre otras cosas es una gran necesidad para los jóvenes y jovencitas en la utilización de su tiempo libre. Y el otro aspecto es la infraestructura deportiva, que por ejemplo nosotros estamos absolutamente quedados. Parece ser que hubo un empréstito de 16.000 millones más y que el estadio estaría terminado en el mes de febrero, marzo, abril. Ojalá sea así, ojalá sea cierto y rápido, e inmediatamente nos concentremos en el Coliseo, que está que se cae. Pero también culturalmente y deportivamente no podemos dejar de lado una infraestructura simbólica, que porque más que haya hoy un debate alrededor de lo taurino y que hoy se haya prohibido lo taurino en Colombia, hay una infraestructura que es la Plaza de Toros, la Pradera de Sogamoso, la cual es no solamente un símbolo, sino además un patrimonio de la ciudad, y da cuenta que el lote fue cedido por una familia. Todavía esa familia, los municipios no han hecho lo necesario, esa familia tiene un 20% del lote de la plaza, y el 80%, el 80% es del municipio, pero sin embargo ese lote fue cedido y además fue construido con una sociedad, una organización que se creó en la época en Sogamoso a través de una fortaleza cívico-cultural de la ciudad, personas prestantes de la época de Sogamoso que les interesaba que este municipio avanzara en lo cultural, y han habido ideas y propuestas de que esa plaza se derrumbe y se recupere, entre comillas, el lote. Y resulta que eso no se puede hacer porque primero es un símbolo cultural y hace parte de la memoria social del municipio, querámoslo o no. Sogamoso ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo de los llanos del Casanare. Sogamoso. La gente se preguntará, pero ¿cómo así? Sogamoso, quienes fundaron prácticamente Yopal fueron los sogamoseños. O sea, y por Sogamoso pasaba todo el ganado proveniente del llano a pie por las montañas. Aquí descansaba ese ganado, se lo llevaban para Bogotá. Es que en Sogamoso existe todo la tauromaquia no existió por casualidad, sino porque hay una cultura, una tradición de caballería, de toros y de ganado que se llevaba hacia otras ciudades y hacia el mismo departamento y la misma ciudad. En ese contexto, prácticamente la Plaza de Toros es un monumento en el cual no se puede dejar tocar, derrumbar, sino más bien rescatarlo para eventos culturales e incluso deportivos. Patrimonio histórico. Patrimonio histórico de la ciudad. Entonces, para terminar con esa parte, la parte importante en este momento también es salimos del estadio, pero inmediatamente concentrarnos en la recuperación de la Plaza de Toros y el Coliseo cubierto, que se necesita, pero es con urgencia. Bueno, hay otro proyecto por parte del municipio de Sogamoso y la Cámara de Comercio, que es el centro cultural que piensa construir por el lado de Ciatange. No sé si tiene conocimiento de eso. Sí, vamos, bueno, yo difiero un poquito de las inversiones que haga la Cámara de Comercio, porque, digamos, se hacen grandes inversiones interesantes, así como el edificio del Boca y la inversión que van a hacer, donde habrán unos centros o más bien un centro que necesita también a toda la ciudad, de conferencias y unos espacios importantes para desarrollar encuentros, ferias, etcétera, etcétera, desde lo privado, ¿sí? Porque si hoy va uno a solicitar un salón de la Cámara de Comercio, primero que todo pasa por unos criterios, ¿sí? Criterios de la Cámara de Comercio, y segundo, una inversión que va a hacer la Cámara de Comercio en este sitio. Sin embargo, es importante en el futuro regular este tipo de inversiones, porque resulta que yo escuché a algún candidato decir que teníamos que revisarlo en la Cámara de Comercio porque, por ejemplo, en Sogamoso el número de comerciantes afiliados es sumamente alto, y eso es a nivel nacional. La Cámara de Comercio funciona como una organización sin ánimo de lucro,
pero que crece mucho hacia adentro, pero que ofrece muy poco hacia afuera. Y si nosotros, las personas que hacen comercios o famosos, los que tengamos que ver con Cámara de Comercio por X o Y razón, tenemos que pagar unos aportes, pero esos aportes no se retribuyen en lo público como debería ser, porque es un impuesto, sino en lo privado. Entonces tendríamos que entrar a analizar algunas cosas. Yo prefiero que el municipio se apropie de infraestructura cultural y hagan espacios, como digo, dentro de una gran biblioteca que también sirva para eventos, ¿sí? Pero que sea para todos, en el cual yo lo solicite y no me pregunten cuáles son los criterios y para qué lo necesitan y para qué no, y si se puede o no se puede. Entonces, bienvenido lo de la inversión de la Cámara de Comercio, pero lo de la Cámara de Comercio también hay que regularlo. Las inversiones, volvemos y decimos, bueno, la ciudad va a estar creciendo, hay una infraestructura, hay una propuesta, pero es necesario que nosotros, que en un momento dado se revise lo de los impuestos de Cámara de Comercio, que no están hacia afuera brindando lo que los ciudadanos necesitan. Un ejemplo, pienso que la Cámara de Comercio está en hora de ofrecer absolutamente a todos. Existe la Cámara de Comercio, pero como una iniciativa más de la Cámara de Comercio, la asesoría jurídica a muchas personas que necesitan cuando les cierran sus establecimientos. Las personas que en gran necesidad aplican la ley a rajatabla, como sea, la aplican más en unas partes que en otras, famoso por razones de seguridad, que eso es lo que se está diciendo en este momento. Se está aplicando muchísimo más unas normas que en otras partes del país, en una ciudad que necesita urgentemente creación de empleo. Entonces, digamos, eso con respecto a la Cámara de Comercio, la creación de la infraestructura que están haciendo, que está ahí, bienvenida sea, pero hay que de todas maneras socializarlo un poco más, no en términos de difusión y en términos de comunicación, sino en términos funcionales y en términos económicos y el servicio que debe prestar a un municipio. Sí, esto es supremamente importante, que se le dé la participación a toda la comunidad, ¿no? La cultura es la esencia, como decía al principio Fermín en su exposición, es la esencia número uno en cualquier campo, porque de ahí sale todo para los proyectos, para todo tipo de actividades. Entonces, bienvenidos todos los que quieran participar en todas estas actividades culturales. Y es más, exijan, porque si ustedes son artistas y todo esto, tienen que exigir para que esto siga progresando de alguna forma, ¿cierto? Sí, yo pienso que de todas maneras siempre se alude a la falta de recursos, pero también esa falta de recursos en un momento dado desde el orden administrativo también puede ser una disculpa eterna que nosotros tenemos que buscar resolverlo, porque se nos presentan a lo largo del año 2 o 3 oportunidades importantes de hacer eventos que realmente no sean tan costosos, pero que de una u otra manera se patrocine, por decirlo de alguna manera, el trabajo de los cultores, de las personas que están en el sector cultural. Se estimule. Y la estimulación, exactamente, es bastante importante. Uno es el mes de julio, la época de julio, en la cual pues nosotros se redujo hoy a una cabalgata y a 2 o 3 verbenas. A eso se redujo lo que debería ser una gran fiesta cultural, entonces se redujo a 2 o 3 eventos. Sin embargo, se montan tarimas sumamente costosas, y estamos hablando de un artista que estuvo aquí en julio de un costo él solo de casi 1.000 millones. A mí me parece aberrante realmente que se hagan ese tipo de esfuerzos y se consigan esos recursos y se dilapiden de semejante forma. Esos, con 1.000 millones, imagínense qué podríamos hacer, Fernando, con las escuelas culturales, darles la oportunidad, porque si bien es cierto hay unos recursos de orden nacional que están en el Plan Nacional de Desarrollo Cultural y que llegan y que de una u otra manera se redistribuyen, imagínense usted qué podríamos hacer solamente
con los recursos de un solo artista. 1.000 millones de pesos en escuelas culturales de la ciudad. Tendríamos nosotros prácticamente, no la fecha de julio, un evento el 6 de septiembre por salir del paso y algo de diciembre y salvo. Podríamos tener nosotros incluso casi que una serie de eventos permanentes, una vez o dos veces por mes, patrocinar las escuelas culturales de danza, teatro, literatura, etcétera, etcétera, todas las escuelas de formación cultural, porque además, lo que decía su genera un incentivo, porque fíjense que es que nosotros estamos mal acostumbrados, y ese es otro problema gravísimo que tenemos, tanto en lo cultural como en lo deportivo, y es que los acostumbramos a que el papá y la mamá patrocinan al niño o a la niña, lo que sea, y resulta que también caemos en un problema en el cual, si no hay el recurso, pues no puede salir. Sí, hay una chica sogamoseña que participó en el Mundial de BMX en Dinamarca en el mes de agosto, que finalmente no he estado al tanto de cómo le fue, pero es una de las mejores corredoras de BMX del país, sogamoseña. Y si no hubiera sido por el papá y la mamá que lo patrocinan, no habría podido viajar. Y en el caso de ella, hubo deportistas que no pudieron ir porque el papá y la mamá no les pudieron patrocinar un viaje del orden de 25 o 30 millones de pesos. Fuera de eso, estas deportistas colombianas que participaban tenían que comprar el uniforme a la Federación Colombiana de Ciclismo con el que participaban. No, es que ya raya el descaro total. Fermín, casualmente hemos entrevistado aquí a un chico bogotano que hoy casualmente participa en Valencia, España, representando a Colombia. Y el chino viajó vendiendo arepas. Se tenía que rebuscar, porque lamentablemente las entidades deportivas de Bogotá no lo patrocinaron. Por ahí uno que otro se consiguió un patrocinio porque fue tan evidente los triunfos que obtenía en Bogotá que le llegaron patrocinios así, pero de resto le tocó vender arepas al chico, ¿sí? Y hoy estaba participando en España. De pronto lo vamos a entrevistar acá porque el chino es muy allegado a nosotros, ¿sí? Pero entonces esto es una cuestión a nivel nacional también, ¿no? Sí, eso, para terminar sobre lo cultural, entonces nosotros, fíjense que hay una desorganización total y cada uno se echa el agua sucia, mientras que nosotros podríamos desde la base, el ejemplo que pongo en lo deportivo es para llevarlo a lo cultural. Sí. Que ¿cómo vamos nosotros a darle 1.000 millones de pesos a una persona que ya le sobra la plata? Pero las escuelas culturales y las escuelas de formación cultural prácticamente funcionando con el recurso del papá y la mamá. Entonces, esos son aspectos que ya se convirtieron en una cultura, eso es otro aspecto, pero sin embargo, fíjense que ya nosotros nos convertimos en una cultura donde nosotros no protestamos, no exigimos, sino que nos conformamos. Y si va hoy usted, Fernando, a hacer una encuesta en la calle y le pregunta a las personas, inventamos esos 1.000 millones invertidos en un artista y 1.000 millones invertidos en la escuela cultural, ¿qué opinaría usted? ¿En qué se deberían invertir? La gente ya prácticamente, como no le da nada, ya la persona ya pierde el sentido, la idea de las cosas, pero para lo que puede servir lo cultural como un servicio colectivo, como un servicio público para todos. Entonces uno dice, pues que venga el artista, ya de todas maneras. Bueno, entonces fíjense que sí pueden haber recursos, porque es que siempre la disculpa es que no hay recursos. No hay de orden nacional, departamental, nacional, municipal, y resulta que sí los puede haber. Mire, Fermín, yo vi también en diciembre que trajeron unos animales y los colocaron en la Plaza 6 de septiembre. El desplazamiento de esos animales, ¿cuánto costó? ¿Sí? Simplemente como por traer gente, no sé qué utilidad llegó a tener la alcaldía con eso. Porque si bien, bueno, se comercializó todo en diciembre y todo eso, pero no sé
porque ese es un gasto también fenomenal. El transporte es que el rubro de la Navidad, de las luces navideñas, entre otras cosas, no sé si todavía se llame, o en este plan de desarrollo del municipal cultural se llame así, no sé cómo se llamará, pero las luces navideñas tienen un costo y que de todas maneras obviamente la Secretaría de Cultura debe hacer una fuerte inversión. Entonces, y aquí viene un problema, que es un problema también de rentabilidad. Entonces, si nosotros decimos el caso de la 6 de septiembre hasta Laguito, que fue la zona que se cerró en el mes de diciembre, sí, donde se esperaba un número X de personas, de turistas, entonces, que parece ser que cada año lo van a hacer en diferentes sectores. Entonces, aquí la cuestión es, si se van a invertir un número de recursos, la verdad no tengo presente la cantidad de recursos financieros que se utilizaron en el mes de diciembre, el año pasado. Sin embargo, eso es por el orden de 1.500, 2.000 millones, o sea, menos por menos no se puede hacer nada. Entonces aquí es un problema de rentabilidad, porque si se hace esa inversión, ¿cómo se retribuiría en algo al municipio, ya sea el comercio, ya sea un sector afín del comercio, o a la misma administración municipal? ¿Sí me entiende? Ese es el problema, porque incluso algunas personas planteamos hace unos años que no se hicieran luces navideñas, por una sencilla razón, porque el gasto primero que todo es muy alto, ¿sí? y la repercusión o el recurso que se recuperaría es muy bajo, o no es casi medible, no se puede realmente medir muy bien. Entonces, nosotros decíamos que no se hiciera luces navideñas, y que se hicieran otros eventos que con esos recursos se canalizaran hacia otro tipo de eventos o otro tipo de inversiones que tengan que ver con lo cultural, ¿sí? Con lo cultural, aquí estamos hablando de cultura, con lo cultural, para no hacer inversiones vacías. Antes, digamos, yo entiendo que el año pasado trató de hacerse una sola zona corta, además de la 7 de septiembre al año, para tratar de controlar más o menos cuál era el golpe, por decirlo de alguna manera, de opinión que podía haber con ese recurso, con esa inversión de los recursos. Y para eso se hicieron, yo creo que fueron dos grandes tarimas, una aquí en la 19 y la otra en el Laguito, dos orquestas creo que vinieron, porque no asistía ninguna. Entonces, esos gastos también tengo entendido que incluso una de esas orquestas creo que la daba la gobernación. La gobernación. Sí, entonces es volver a lo mismo. Nosotros hacemos unas inversiones festivas de 7 o 8 horas, aglomeramos 1.000 personas, 2.000, 10.000, 15.000, 20.000 y se acabó todo. Y aquí lo que importa es ver realmente la inversión de los recursos, porque si igual vamos a lo mismo, 1.000 que costamos en un solo artista en el mes de julio, y vamos a gastar otros 1.500 en el mes de diciembre, estamos hablando de 2.500 millones ya para un municipio como el nuestro, el cual yo preferiría, o algunas personas preferiríamos que las invirtiéramos en los jóvenes, las jovencitas, en lo cultural realmente, desde el aspecto cultural propiamente dicho, de darles participación realmente a la creación de talentos y artistas, ¿cierto? Pero no estamos haciendo ni uno ni lo otro, o sea, pero ya nos acostumbramos a que si el Sogamoso, o donde sea, el alcalde de turno, la persona que esté al frente de la administración, no trae un gran artista que cobre mucho, no hubo fiestas. Y resulta que así como esta alcaldía sacó las fiestas de las verbenas de la 6 de septiembre, y mucha gente se quejó, que entre otras cosas se ve un impacto, ¿no? O sea, como sea, no hay ambiente festivo a la hora de la verdad, porque cuando se hace de la 6 de septiembre, todo alrededor de 7 cuadras o 5 cuadras a la redonda hay movimiento de gente, lo que sea, viene la gente de otros municipios, el comercio, por ejemplo, este año estaba absolutamente solo, parecía un día común y corriente, y era cuando se presentaban las grandes orquestas allá en el sitio donde se presentaban. Entonces, asimismo,
que hubo una reacción de la gente que por qué las verbenas tan lejos, y ya hubo una especie de selección de los que van a esas presentaciones. Asimismo, en un momento dado, quitarlas completamente esas verbenas e invertir en otros aspectos. Es que si nosotros montamos 2 o 3 tarimas aquí en la policía, en la 7 de septiembre o en otra parte, y les damos espacio a los artistas o famoseños, así cada espectáculo reúna 1.500 o 2.000 personas, ni con el 10% de los recursos que estamos hablando lo hacemos y lo hacemos bien, y damos oportunidad de que esas escuelas de formación generen su propio funcionamiento. Entonces, estamos confundiendo lo cultural con lo espectacular. Claro, traigamos un artista, volvamos al que sea, que valga 2.000 millones, 3.000 millones puede valer un artista, lo que sea, pero entonces que cada persona que vaya a ese sitio pague sus 200.000 y entonces que se presente el artista. Pero ya recursos del Estado, del municipio, y la gestión que hay que hacer, que entre otras cosas buscar los recursos de gestión es sumamente complicado, porque uno está al borde de cometer un delito y al borde de no. Entonces, pero finalmente no está quedando nada. Cuando hablo de delito es porque el Estado mide para dónde va un recurso, cuánto se lo gastó y en qué se lo hubiera podido gastar y en qué no. Entonces, que entre otras cosas es el caso del FIC. Mire el nivel de recursos de los que estamos hablando hoy en el FIC son absolutamente altísimos para unas necesidades culturales que hay en el departamento, pero eso se convirtió en un gran espectáculo y 2 o 3 grandes artistas y pare de contar. Entonces es como retomar y dar un debate sobre eso que estamos hablando de cultura, porque siempre estaremos hablando de lo mismo, que es la financiación, y siempre vamos a buscar encontrar la misma disculpa, que no hay recursos para financiar la cultura. Bueno, vamos a unos comerciales y ya regresamos con los proyectos, la fundación que tiene Fermín aquí en Sogamoso y en Duitama, ¿no? Y en Bogotá. ACS Salud. ¿Pero qué significa ACS? Asesorías, consultorías y servicios. Apoyamos legalmente a empresas y trabajadores en temas laborales y de seguridad social. Diseñamos estrategias contables, tributarias y jurídicas para tu empresa. Ofrecemos soluciones en derecho, contabilidad, minería y más, según las necesidades de tu empresa. La gente no se... Comunícate al celular 312-452. Nos encuentras en la carrera 12, número 2014 de Sogamoso, Este tipo, Jorge, es el que hace más como... ACS Salud. En la radio puedes escuchar tu música favorita. Contáctanos a través de nuestro WhatsApp. Y ha traído buenas cosas. Y se presta para hablar. Interactiva de Ciertos que son celulares. Sí. La radio, tu radio, música, información y variedad. La radio, tu radio. Este es el del colección. Atención Sogamoso, Boyacá y Colombia. El deporte nos une, nos inspira y nos representa como nación. Pero hoy tenemos una deuda con nuestra historia. El Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Rosselli, escenario de campeonatos suramericanos de baloncesto, microfútbol, gimnasia y tantas glorias deportivas, necesita urgentemente su reconstrucción. Señores dirigentes deportivos, la juventud y los atletas reclaman un escenario digno para seguir escribiendo. ¿Y el estadio que no va a manejar la evaluación o la publicidad? No, se tiene que manejar el La municipio. emisora deportiva de Sogamoso para Colombia. Siquiera hablamos de eso. En Cola Radio queremos que las artes escénicas, tales como música, danzas, poesía y otras actividades culturales, se reactiven con la remodelación de la Casa de la Cultura de Sogamoso. Una campaña de Cola Radio, tu radio.
¿Lucas está entonces en Duitama? Sí, lo que pasa es que en Duitama yo tenía ya algunos contratos, algunas cuestiones en Duitama, entonces siempre estoy allá por las mañanas, me encuentro con la gente. Mi papá y mi mamá vivieron en Duitama, tuvieron negocios en Duitama, ¿sí? Entonces yo estoy muy atado de Duitama de toda la vida y a su famoso. Sí, entonces son ciudades muy similares. Y yo no sé por qué la gente acá le tiene fobia a los de Duitama y los de Duitama les tienen que ser, y si son iguales, son los iguales. Sí, 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 sí. Bueno, continuamos con el doctor Fermín Barrera, quien nos está acompañando hoy en la hora cultural aquí en Colar Radio, tu radio. Bueno, doctor, sigamos con qué tema seguimos entonces. No, usted hacía extra micrófono no una pregunta, sino una inquietud. ¿Quién va a manejar el estadio una vez esté terminado? Porque además parece ser que podríamos tener uno de los equipos de fútbol profesional, ya sea Patriotas o sea Boyacá Chico, pero creo que Patriotas estaría acá. Y la duda de quién manejaría el estadio municipal de Sogamoso. Si bien es cierto, los primeros más de 40.000 millones que salieron para la reconstrucción del estadio vienen de parte, entre comillas, del departamento por regalías. También es cierto que el estadio le pertenece a la ciudad y también es cierto que ahorita hubo unos recursos, consiguieron unos recursos de 16.000 millones de pesos para terminarlo. Esto quiere decir que quien debe manejar el estadio de Sogamoso es los sogamoseños, es la administración municipal. De ninguna manera puede ser la administración departamental sobre pretexto de que trajeron algunos recursos, porque no es así. O sea, nosotros no podemos decirle ni darle tampoco las gracias a ningún político. Es más, este estadio ya debería estar terminado hace muchísimo tiempo. Entonces, darle las gracias porque se trae, porque hay unos recursos de nosotros mismos que se invierten en una obra de absoluta prioridad. Y ahora pues entrar en un debate es quién lo debe administrar es completamente absurdo. Lo tiene y lo debe administrar el municipio, la alcaldía municipal, la cual debe responder por el mantenimiento del estadio. Y enhorabuena se traiga, por supuesto, un equipo de fútbol profesional, porque aquí sí ha habido una afición, una tradición de fútbol incluso profesional. El Sogamoso nació el fútbol profesional del departamento de Boyacá, o amateur y después profesional, digamos, es donde ha habido realmente un movimiento futbolero en todo el departamento. Entonces yo creo que debe haber esa responsabilidad. Y hay otra cosa importante sobre el Coliseo, ya que escuché la publicidad que enhorabuena la saca, que es recuperar esa infraestructura. En el Coliseo de Sogamoso existió un maderamen para jugar baloncesto, y era un maderamen importado, era carísimo. Ese maderamen se desapareció en un momento dado. Hace 13 años yo vi una parte de ese maderamen arrumado en el Colegio Reyes Patria. No sé si estará todavía, si ya se podría, pero fíjese cómo las cosas desaparecen, que se supone que deberían estar en el almacén del municipio. Hoy nadie da razón qué pasó con ese maderamen, que era un orgullo, porque aquí vinieron los equipos profesionales, exactamente, para inaugurar ese maderamen, ese coliseo, que además ese coliseo, por su estructura y como estaba hecho, era un orgullo de los sogamoseños para todo el departamento. Entonces,
nosotros tenemos que buscar apropiarnos de lo nuestro para que se pueda responder y para que haya personas que respondan por lo que pase con esas infraestructuras. Mire que esa es una buena inquietud para ponérsela de pronto a Sergio Benavides, que es el secretario de Deporte de Barranquilla. Entonces ponerle esa inquietud, ¿dónde está el maderame? Preguntarle ese maderame, porque realmente esto es como si fuera una reliquia, es una reliquia, Sí, realmente, claro. porque como decía Fermín, estuvieron equipos profesionales de baloncesto aquí jugando y participando en algunos eventos aquí en Sogamoso. Entonces, ¿dónde está ese maderame? Sí, exacto. Entonces hay que buscar recuperar, Fernando. Desafortunadamente, Sogamoso ha venido perdiendo muchísima identidad. Éramos una ciudad absolutamente cívica, lo mismo dice la gente en Duitama. Duitama era la ciudad cívica por excelencia y así se llamaba. Y Sogamoso era una ciudad también cívica y orgulloso los sogamoseños de pertenecer a esta ciudad, y así no pertenecieran a la ciudad otras personas que venían de otras partes del país a vivir a Sogamoso, se integraban en la ciudad, colaboraban con la ciudad. Hoy todo eso se ha perdido, y claro, se perdió por una razón que algún día explicaremos, pero sin embargo hemos dejado también perder esa identidad y no nos apropiamos de los recursos públicos, de los bienes colectivos de la ciudad, que son para todos los sogamoseños y la gente de afuera, y los estamos dejando perder y nadie da razón. Bueno, este tema del estadio, bueno, esperar, yo creo que sí, también lo va a manejar el municipio, sino que, como se decía, se hizo una inversión por parte del gobierno departamental. Entonces yo llegué como a dudar también con respecto a esto del manejo. Yo dije, vienen y de pronto como tienen los bonos, sí. Yo dije, van a apropiarse de pronto, pues ojalá no llegue a ocurrir esto, porque sería una crisis de la ciudad. Sí, es decir, tiene que haber responsables, y pienso que la actual administración no va a dejar que de todas maneras se imponga una administración que no tiene nada que ver con la ciudad y pase por encima de nosotros. Es decir, yo no veo cómo lo pueden hacer. Realmente ahí no puede haber ningún pretexto. Si el pretexto es la inversión, bueno, los invertimos que es una inversión de todos los boyacenses. Bueno, y ya está un convenio con Patriotas, porque ya se firmó un convenio para que venga Patriotas a jugar acá en Sogamoso. Sí, ojalá sea pronto que se termine el estadio, porque básicamente es la terminación del estadio. Sí, porque aquí la gente está dispuesta a ir. Y fíjense que se nos armó un problema aparte, porque se hizo el estadio, se acabó con la pista atlética, que de todas maneras se dejó perder porque ya era más pasto que... si no nació pasto en toda la pista es porque como se le aplicaba carbonilla, entonces no dejaba crecer el pasto tanto, pero sin embargo se perdió. Hoy tenemos un estadio inconcluso y no tenemos pista atlética. Exactamente, eso casualmente estuvimos entrevistando a uno de los entrenadores de atletismo, y nos decía que están entrenando actualmente en el colegio Sogamuxi. Entonces, sí. los que están practicando atletismo les toca desplazarse allá a practicar el atletismo. Y además no hay pista, o sea, eso es algo en tierra que no es pista realmente, sino es un espacio que sobra entre la cancha de fútbol y las gradas y la pared, pero en realidad pista de atletismo no hay. Yo escuché que había una propuesta para hacer la pista de atletismo en el Parque del Sur. Algunas personas le estaban poniendo problemas que porque allá no era un espacio para crear escenarios deportivos. Sin embargo, yo no estaría en contraposición de que se pudiese hacer una pista allá. Lo importante es que exista una pista de atletismo, porque realmente es lamentable. El atletismo lo requiere. Lamentable para la ciudad. O sea, por eso ya no es olímpico, ya es el estadio del Sol, ¿no? Sí, el estadio del Sol. Bueno, pasemos al tema de la fundación. Sí, digamos, yo tengo dos actividades, o tres más bien. Una es que tengo un periódico que se llama La Opinión Pública en Bogotá, y acá sale digital. Lo vamos a hacer impreso a partir del año entrante.
porque así empezamos. Por pandemia tuvimos que parar en el proyecto que teníamos, pero vamos a reactivarlo. En Bogotá se imprime todos los viernes, sale todos los viernes gratuito, 20.000 periódicos, lo patrocinan varias fundaciones universitarias. Yo tengo una fundación que se llama IESEP, que es el Instituto de Altos Estudios Sociales, Económicos y Políticos, la cual creé hace ya ahorita 19 años. Tiene una representación en Francia, en París. Tenemos una dirección, una oficina en París. Esa es una fundación que se dedica, bueno, primero, hasta pandemia nosotros tuvimos la Alianza Francesa de Tourja, junto con un socio mío francés. Teníamos la Alianza Francesa de Tourja, en la cual llegaban los alumnos, todas las personas que querían aprender francés, lo aprendían allí. Y teníamos un instituto de francés en Bogotá. Después de la pandemia lo cerramos, a mí me da cuenta que prácticamente todo lo digital empezó a ganar la carrera a lo presencial. Sin embargo, estamos viendo que se están reinvirtiendo nuevamente las cosas. Si hay tiempo explicamos esa parte. Sin embargo, digamos, el fin y el objeto de la fundación es buscar una conexión con estudiantes que terminan bachillerato para que puedan hacer carrera estudios, primero universitarios en Francia, y después puedan buscar en la medida de lo posible hacer su carrera profesional en Francia. En este momento nosotros con la fundación tenemos una escuela de idiomas en Shannon, en Dublín, en Irlanda. Es una escuela de inglés donde van personas desde los 18 años a aprender inglés, en periodos de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses o más, o hacer estudios universitarios en las universidades que brindan estudios universitarios en Dublín. Es un poco costoso, pero hay una ventaja, y es que en Dublín las personas, los estudiantes pueden trabajar casi 8 horas diarias y les alcanza el tiempo al lado de sus estudios. Entonces es una gran diferencia con respecto a otros países como Alemania o Francia. Por ejemplo, en Francia, como le digo, tenemos alianza con 22 universidades francesas, y allí también van profesionales que terminan sus carreras a hacer especialización, maestría y doctorados. Y pues ya llevamos realmente un buen número de años trabajando con este proyecto. También nos quebró la pandemia. La pandemia ya teníamos lista la sede en Bogotá para empezar a ser parte de lo presencial que se hace en Francia. Se nos cayó ese convenio. Yo estuve hace ya van a ser 2 años, ahorita el mes de diciembre, duré casi 5 meses largos en Francia buscando rehacer el convenio, pero en Francia está pasando por un proceso de reforma de educación superior universitaria que nos retrasó muchísimo, y hasta ahora no hemos podido lograr armar nuevamente el proyecto para poder empezar a tener una sede en Bogotá para empezar a hacer carreras de pregrado, sobre todo en el área de ciencia social. Entonces estamos ahí estancados con la sede en Bogotá. Sin embargo, seguimos con todo el proceso de facilitar a estudiantes colombianos que vayan a, como les digo, empezar carrera universitaria o especialización en Francia. Bueno, los chicos interesados, ¿cómo se pueden comunicar con...? Nosotros en este momento estamos, como cerramos las escuelas físicas que teníamos, estamos montando una plataforma que resultó muy complejo, parece fácil, pero resultó muy complejo, que es la plataforma de escuelas de idiomas, tanto francés como inglés. Entonces, IESEP.org, que lo estamos otra vez, quitamos el ORG porque ahorita hace un mes, por consejo del ministerio, y estamos reorganizando una nueva dirección de página de internet. Yo pienso que ya en 1 mes y medio, 2 meses vamos a tener toda la estructura nueva, y ahí ya entonces reenviaré nuevamente la publicidad, por decirlo de alguna manera, incluyendo por este medio, para que la gente se entere de eso. Han viajado bastantes estudiantes, chicas y chicos, han terminado ya sus carreras, y algunos ya son profesionales que se han quedado a trabajar en Francia y en Europa. Claro, ya con 19 años de trabajo, eso es bastante. Entonces, incluso ya hay familias, personas que se han ido ya tienen sus familias allá. Entonces, eso es. Y lo otro, pues también a través de la fundación yo hago conferencias con todo lo que acabamos de hablar sobre educación. También pues trabajamos mucho con orientación profesional,
y salud mental. Pues digamos, ese es nuestro proyecto del cual andamos ocupados casi todos los días. Sí, es supremamente interesante todo esto que nos ha comentado en el día de hoy el doctor Fermín Barrera, que es una persona que ha estado vinculada aquí en Sogamoso en la Secretaría de Educación y ha sido también candidato a la alcaldía de Sogamoso. Tiene su fundación y ha estado hoy con nosotros hablando con respecto a todo este tema cultural en la ciudad de Sogamoso. Yo creo que ha sido muy completa la información, la charla con Fermín Barrera. Esperamos tenerlo prontamente nuevamente acá en nuestras cabinas con la radio, tu radio, sobre todo en este tema cultural, que es un tema supremamente importante y nosotros abiertamente lo tenemos para todas las personas que tengan sus características para brindar arte, cultura o participen en los diferentes escenarios. Este es un espacio para ustedes, para que traten de comunicarse con nosotros, porque este es un tema supremamente importante y es el tema de la cultura. Bueno, gracias Fermín por sus palabras hoy en este espacio y esperamos tenerlo prontamente. No, gracias a usted, Fernando, por la radio y a todas las personas que están viendo o que van a ver, porque de todas maneras habrá una grabación. Invitar a las personas a que se apropien de los recursos, de los espacios públicos, apropiarse. Cuando digo apropiarse de los recursos, no es que se lleven los recursos de la ciudad, no, al contrario, es que tengamos una identidad fuerte con la ciudad, los espacios públicos que son de todos, los cuidemos, que buscar en la medida de lo posible que no se dejen acabar la incentivación de las escuelas de formación cultural, porque son absolutamente importantes. Como lo decíamos desde el principio, es lo más sano que le puede pasar a un ser humano, individualmente, familiarmente y societalmente, a toda una sociedad. Nosotros no vamos a lograr tener un cambio como lo está buscando hoy desde, hay que decirlo claramente, desde el gobierno nacional en muchos aspectos, si no cambiamos nuestra mentalidad y nuestro chip cultural. Si nosotros no entendemos que acabar hoy con la corrupción que hay en el Estado es lo más rápido y lo primordial que debe suceder, porque no puede ser que en un país tan rico como Colombia estemos nosotros amedrentados hoy por una serie de naciones que, por más que sean entre comillas ricas, pretendan pasar por encima. Mire, antes de terminar, yo le quiero dar un dato que también lo digo casi siempre en todas mis charlas. ¿Cómo es posible que Colombia sea 2 veces más grande que Francia? 2 veces más grande que Francia, territorialmente hablando y en recursos naturales. ¿Cómo es posible que Francia, tan pequeña que es, con menos recursos que nosotros, y sea la 4ª o 5ª potencia agroindustrial del mundo? Nosotros podemos tener hoy, hoy antes se empezó ese proceso afortunadamente con el reconocimiento también cultural allá a nivel nacional de la pertenencia de la tierra, porque la guerra en este país y el problema de la paz en este país ha sido y es la tierra, y hasta que no se solucione el problema de la tenencia de la tierra para que sea productiva en beneficio de todos los colombianos, no habrá paz. No será posible que haya paz hasta que no se solucione ese problema. Entonces también es un aspecto cultural muy fuerte. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros con tantas riquezas nos dejemos mangonear por un país como Francia, que realmente podría ser el hermanito menor de nosotros, por lo menos en términos geográficos y de grandeza de recursos? Lamentablemente la corrupción nos lleva a eso. Exactamente. Entonces, hoy el objetivo cultural es cambiar ese chip que tenemos, que ya nos acostumbramos, y escuchar a la gente decir que el alcalde que llegó, el gobernador que llegó, que roba, pero que haga, que roba, pero sea poquito. Eso no es posible. No, eso no es posible. No tiene por qué robar. Entonces, apropiarse de nuestros recursos,
del espacio público y de los recursos sociales, que es para todos, sin cuidar los recursos del Estado en términos económicos. Gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Fermín. Y bueno, vamos a dejar algunos comerciales y ya despedimos el magazine informativo con la radio Tu Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Mañana el magazine informativo con la radio Tu Radio. Sí, iba a hablar de una cosa, pero... No, en otro espacio, tranquilo, hermano, aquí sí. No, es que Fernando, yo estoy muy metido en la campaña.